La mejor noticia es la que se recibe a través de testimonios, la que nos deja enseñanzas, la que nos transforma, la que impacta, la que se vuelve luz para quienes están en necesidad. Esta es la mejor noticia. Bienvenidos amigos, para nosotros es siempre una alegría poder estar compartiendo con ustedes la mejor noticia. Un programa de la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocio del Evangelio Completo. Le puede decir FINEC, le puede decir Fraternidad o le puede decir Frater, no importa. Lo que importa es que comparta con nosotros esta hora de programa. Tenemos el privilegio este día de contar con Pedro Recinos del capítulo Amayo en Chalatenango, que nos va a compartir su testimonio de cómo Dios llegó a su vida, cómo era su infancia, su juventud y quién es Él ahora, sobre todo las buenas noticias que nos va a compartir de lo que hace Dios a través de su Hijo y del Espíritu Santo en nuestro día a día. Siempre tenemos problemas, siempre tenemos dificultades, pero como no estamos solos, tenemos una actitud diferente para poder vivir alegres. Por eso nos llamamos los hombres más felices de la tierra, porque es una felicidad a pesar de las dificultades y de los problemas. Es importante que usted conozca qué somos, qué no somos, cómo fue que se fundó esta fraternidad. Y para eso, en el protocolo regular de nuestros desayunos, almuerzos o cenas, en capítulos de caballeros, de damas y de jóvenes, siempre presentamos la visión. Así es que dejo con ustedes la visión para que conozcan más sobre la fraternidad. Adelante. En 1951, el hijo de un inmigrante armenio radicado en Estados Unidos, llamado Demos Shakarian, se dio cuenta que a las iglesias asistían con más frecuencia mujeres, niños, ancianos y no los hombres productivos, cabeza de hogar. Preocupado por esta situación, decidió crear una organización con eventos donde hombres contaran sus experiencias espirituales, milagros y su transformación a otros hombres, en un ambiente laico, no religioso, un ambiente como en el que los hombres de negocios hacen sus reuniones habitualmente, y le llamó Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo. Una noche, Demos Shakarian tuvo una visión en la que contempló multitudes de todo el mundo con sus rostros apagados, muertos en vida. Estos luego eran transformados en hombres felices y llenos de vida, levantando sus manos al cielo. Desde aquella noche, la fraternidad creció y se organizó en capítulos que fueron multiplicándose por todo Estados Unidos y el mundo. Nuestra organización está compuesta por hombres productivos sin ninguna investidura o jerarquía religiosa. No está empeñada en unir las diferentes denominaciones cristianas existentes, ni pretende ser una de ellas. Sin embargo, trasciende todas las barreras que nos dividen. Nos reunimos en lugares neutrales como restaurantes, hoteles y cafeterías para compartir nuestras experiencias personales con Dios y las cosas buenas que hace en nuestras vidas. Somos la gente más feliz de la tierra. Fraternidad. ¿Qué somos? Laicos, porque no somos religiosos. No somos iglesia. No ordenamos ministros ni celebramos sacramentos. Respetamos y amamos a todas las denominaciones religiosas, razón por la cual no celebramos nuestros eventos los domingos y animamos a nuestros miembros a ser cristianos activos en sus respectivas denominaciones. Evangelizadores, porque testificamos sobre el amor, la compasión y la realidad de Jesucristo. Testimoniales, porque nuestros testimonios son nuestro único instrumento de pesca, ya que no predicamos. Unidos en el cuerpo de Cristo, porque Jesucristo es el centro de nuestras vidas. No somos proselitistas ni ecuménicos, pues no pretendemos unir a todas las iglesias en una sola. Somos la gente más feliz de la tierra. Bienvenidos nuevamente a nuestro programa La Mejor Noticia. Tenemos el privilegio de tener a Pedro Recinos con nosotros del capítulo Amayo. Yo puedo hacer este comercial porque es diferente. La hora en la que ellos se reúnen son los sábados a las 7
de la mañana. Ya vamos a tener un poquito de tiempo para ampliar, porque Chalatenango tiene que estar conectado, ¿verdad? Tiene que saber cómo están los capítulos de la fraternidad en ese departamento tan lindo, que tiene un clima tan maravilloso, sí, así es. que es la envidia para el resto del país. Sí. Bienvenido. Gracias por aceptar nuestra invitación. Y regularmente en el primer bloque, y si es necesario, también lo hacemos en parte del segundo, queremos saber cómo fue esa infancia, esa juventud. Así es que las cámaras y los micrófonos son tuyos. Bienvenido. Gracias, Nelson. Buenos días a la amable audiencia. La verdad que Dios nos permite dar los testimonios. Cada uno de nosotros tenemos nuestros propios testimonios y pues este día, gracias a Dios, tengo el privilegio de darlo sobre las cámaras. Amén. Sí, decirte, Nelson, que mi niñez nací en Chalatenango, en una familia muy bonita, formada por papá y mamá y 4 hermanos, por todos, unidos. Yo siempre digo que no puedo decir que nací en una familia pobre, porque aunque sea 2 veces al día, pero sí teníamos comidita. Y de igual forma, con mi hermano mayor, pues tuvimos esa niñez de dormir en una cama de 1 metro, los 2 juntos, pero muy bello, con mucho amor. Mi niñez fue así, fue una niñez, le llamo yo, muy bonita, porque tuve un mentor que fue el abuelo, Julián Erazo. Ese fue mi mentor espiritual. Hoy lo reconozco. Entonces, yo siendo un niño, pues él me ponía a leer la Biblia y de la edad de 6, 7 años yo ya comencé a leer la Biblia porque él me ponía a hacerlo. Sí. No porque yo lo quisiera, yo lo que quería era andar jugando con los demás niños, pero sí él me provocó esa adición buena de ir y leer la Biblia con él, y él me la explicaba. Y es muy bonito reconocer eso también, porque mi abuelo nunca fue a la escuela y sí podía leer la Biblia, porque en la Biblia aprendió a leer. Bien sobrenatural esa situación. Y él quiso a todos los nietos el darnos esa enseñanza que él tuvo espiritual. Pero nosotros, siendo niños, pues no queríamos, como le digo, pero sí pasó una época de 14 hasta los 14 años. Yo me aprendí la Biblia porque él me la enseñaba, me la explicaba, pero siendo un niño, siendo un joven, no entendía. De veramente era como estar leyendo un libro más. Pero él, sabiendo que estaba sembrando una semilla en mí, ¿verdad? Porque me di cuenta después, ya mayor, cuando yo recibo a Cristo, que en realidad esa semilla fue sembrada desde la edad de los 6 años. Esa bendición, esa gracia llegó a mí por parte de ese mentor espiritual que fue mi abuelo, ¿verdad? Crecí en ese ambiente, sanamente, un cantoncito donde no había energía eléctrica, y yo me vuelvo atrás y recuerdo acostarme a las 7 de la noche, apagar el candil, que mi mamá decía, bueno, ya es hora de dormir. Ese ha sido cierro mis ojos y regreso atrás y digo, qué bendición haber nacido en un lugar tan bello, con ese amor. Y ese crecimiento bastante espiritual, sano, porque hasta la edad de los 13 años yo no conocía la energía eléctrica en ese lugar, en ese cantón. Entonces, los juegos que nosotros, valga la redundancia, jugábamos con los demás primos y vecinos, eran los tradicionales, que hoy ya se perdieron. Lastimosamente ya se perdieron, ¿verdad? Es lamentable, pues, que ya los juegos tradicionales de trompo, escondelero, cosas sencillas, cosas que nos hicieron ser humildes y sencillos, que la gente misma hablaba, pues, bueno, los que vienen de los cantones son gente humilde, pero yo creo que hoy a la fecha quizás ya se perdió, ¿verdad? Pero yo vengo de esa niñez, una niñez sana, queriendo sobresalir y ayudar a mi familia, sacarlos de aquella pobreza
no espiritual, sino pobreza material, ¿verdad?, en la que se vivía, ¿verdad? Tenía mis sueños, y mis sueños era irme para Estados Unidos y poder ayudar a mi madre, poder ayudar a hacer mejor la familia, creyendo de que con mis propias fuerzas, pues, yo podía hacerlo. Eran sueños, ¿verdad? Sí. Pero al mismo tiempo, al final de mi juventud y de mi madurez, Dios me fue cumpliendo esos sueños que de niño yo tenía. Y eso yo se los voy a contar más adelante, ¿verdad? Porque como vamos por etapas, ¿verdad? Pero sí, en realidad, me doy cuenta yo de que fue una niñez bella. Una niñez donde disfruté a mi madre, una madre cariñosa. Mi padre era un ex militar, comandante cantonal le llamaban en ese entonces, porque yo crecí en la época de la guerra, de los 80, sí. ¿Verdad? Un hombre de disciplina. Y me enseñó esa disciplina. Desde pequeño fui disciplinado y sigo siendo disciplinado, porque en esa etapa de mi niñez, él era bien rígido. Y yo le doy gracias a Dios, porque Él me lo prestó hasta los 59 años. Él murió de 59 años, hace 19 años que murió él. Uh-huh. Pero yo le doy gracias a Dios porque tuve ese padre que me corregía. Y una madre cariñosa, por supuesto, ¿verdad? Y el abuelo, el mentor. Fueron tres personas que puso Dios a que me formaran desde la niñez, desde que yo me acuerdo que tengo razón, de los 5 años hasta los 16, que fue donde yo salí de ese lugar, del Cantón Los Naranjos, San Luis del Carmen, rodeado por el río Lempa, un lugar muy bello que, por cierto, ese es mi deseo. En mi oración le pongo a Dios de que yo termine mi vejez en ese mismo lugar donde yo crecí. Créame de que es una de mis peticiones y sé que Dios me escucha. Pedro, esa inocencia, esa pureza, no había energía eléctrica, sí, pero había mucho amor, mucha amistad, esos juegos que ya no existen, en el que uno tenía amigos que también eran inocentes y que se compartían cosas maravillosas. Pero lo que más me ha impactado es cómo Dios, a través de el abuelo, estaba como arando la tierra, si le podemos llamar así. Correcto. En el que tal vez tú no podías en ese momento discernir o comprender plenamente el significado. Se estaba arando la tierra y se estaban depositando ya las semillas, que ya vamos a hablar de ellas, sí, que correcto. Cuando uno ya comienza a entender qué es lo que Dios quiere para nosotros en nuestra vida, se comienza a cosechar esas bendiciones que Dios preparó para ti desde tan temprana edad. Vamos a ir a un corte comercial, regresamos en un par de minutos, ya volvemos, amigos. Yo ya me vacuné porque soy responsable y me cuido. Yo me vacuno porque soy empática con los demás. Yo ya me vacuné porque amo a mi familia. Yo ya me vacuné porque soy solidario con el personal de primera línea. Yo ya me vacuné. Yo ya me vacuné. Yo ya me vacuné. Yo ya me vacuné. Porque me cuido. Haz tu parte y vacúnate. Recuerda que si tú te cuidas, cuidas al resto. Completa la dosis de vacunación. Las vacunas sí funcionan. Desde que amanece, te llevamos toda la información nacional e internacional hasta donde te encuentras. Somos un equipo comprometido con el rigor periodístico. La imparcialidad, objetividad, credibilidad y confianza nos definen. Somos Teleprensa,
el noticiero con mayor trayectoria en El Salvador. Lo hacemos por ti, para que bien informado tomes las mejores decisiones. En Teleprensa, hacemos periodismo. La mejor noticia, el programa de la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocio del Evangelio Completo. En nuestro programa de hoy, un tremendo privilegio. Pedro Recinos, del capítulo Amayo, nos está compartiendo su testimonio. En el primer bloque escuchamos esa bendición, su abuelo, la disciplina de su padre, el amor de su madre, ese trío, ¿verdad? De mentoría, de guía, de orientación, en un ambiente tan limpio, tan puro. Me encantó la expresión, a las 7 de la noche apagábamos el candil, ¿ya? O sea, un ambiente de paz, pero maravilloso, ¿verdad? Esa intención de volver, la tenemos todos, Pedro, sí, ¿verdad? O sea, esa paz que nos da Dios, también hay que buscar un medio ambiente, un lugar, y de seguro ahí te va a llevar el Señor en el momento en el que Él lo considere conveniente. Bueno, sigamos con tu testimonio, por favor. Bueno, les hablé de mi niñez, el ambiente en el cual quiero regresar y primeramente Dios así sea. De igual forma, a los 16 años, tomo una decisión de irme a enlistar a la escuela de la Guardia Nacional, al ejército, en 1986. Llego a un ambiente, soy llamado, llego a un ambiente completamente distinto al cual yo me veía. Lo único que se relacionaba entre mi niñez y el ejército era la disciplina. Por eso dije de que mi papá sembró esa disciplina en mí y en ese punto de la vida me sirvió. En ese punto de la vida lo recordaba él, yo con su disciplina, que a las 3 de la mañana levantate, vamos a ir a la pesca, porque vivíamos de eso, de la pesca. Y ahí a las 4 de la mañana estaban tocando la trompeta para levantarse, yo ya tenía ese hábito. Para mí no fue extraño eso y no fue relevante, pero sí hubieron cositas relevantes que ya prácticamente fui olvidando. Primeramente, dentro del ejército ya no leía la Biblia. Comencé a adquirir vicios, adicciones, las cuales hoy que estoy en el camino del Señor me doy cuenta de que son de las cosas que no agradan a Dios. Esos vicios de fumar, el ser buscador de mujeres aparte de mi esposa, lo aprendí ahí. Entonces estaba soltero, pero lo aprendí y desgraciadamente fueron arruinando mi vida, digo yo, porque mi niñez, esa sana niñez que tuve, la fui convirtiendo, porque yo fui el culpable, no fue ninguna persona, ni nadie más me dijo. Sí, cuando uno anda entre amigos que lo invitan, pero uno puede decir no. Pero yo no pude decir no, sino que comencé a ejecutar cosas que no había aprendido de niñez, que no las había visto en nadie. Entonces, de vez en cuando veía tomar a mi papá, pero yo no lo aprendí ahí. Fue en ese entonces. Paso una etapa de 6 años en el ejército. Aprendo muchas cosas. Dios, hoy reconozco que Dios libró muchas veces mi vida durante estuve en la Armada. Pero antes creía que yo era el bueno. Aprendí bien a andar en ese ámbito de pueblo en pueblo y de dejar mi amor en cada pueblo que iba, ¿verdad? Pero Dios iba cuidando de mí. Yo en ese entonces no entendía por qué, ¿verdad? En el 91, en noviembre del 91, yo salgo de la vida militar y dentro a la vida civil. Pero dentro de ese lapso, conozco a quien hoy es mi esposa
y que por méritos míos no fuera mi esposa. Tengo 31 años de casado con ella. Me caso el 15 de junio del 90. Y digo que no por méritos míos, porque yo no hice ningún mérito por tener mi familia unida por 31 años, sino que la misericordia de Dios siempre conmigo y mi esposa que me aguantaba, ¿verdad? Ese lapso, yo llego a la vida civil, Dios siempre librándome de batallas. Comienzo como guardia de seguridad en una gasolinera de allí de Aguilares, porque mi esposa es de ahí de Aguilares, ahí nos conocimos, ahí nos casamos. Yo llegué ahí cuando estaba en la Armada y ahí me quedo. Me caso y me quedo en ese pueblo. Muy bonito, ahí han crecido mis hijos, ahí está mi familia. Pero no fue la vida tan bonita. Comienza ese periodo de adaptación en la vida civil. Yo como guardia de seguridad nos hacen un asalto en la gasolinera. Era el movimiento de que toda la gente que salía del ejército, de la guerrilla, formó bandas de secuestradores y toda la cuestión ahí. Y me tocó lidiar con eso dentro de la vida civil. Y pasa un evento que Dios obrando en mi vida. Nos hacen un asalto en la gasolinera, matan al guardia que está conmigo de seguridad. Y yo tengo un intercambio de disparos con ellos. Y me doy cuenta de que ellos se retiran, se corren y les quito el dinero y lo llevo de nuevo a la gasolinera, que era el por cual era la misión de ellos, ¿verdad? Matar y robar. Pero Dios me permite hacer esa hazaña. Y yo la cuento porque yo creía en ese entonces que yo era el bueno, que a mí me temían, que yo era yo les digo, el Rambo salvadoreño, ¿verdad? Pero no me daba cuenta de que Dios estaba cubriendo mi vida para que yo pudiera hoy, cuando yo lo recibo a Él, exaltar su nombre. Pero entonces yo no lo hacía. Sí conocía de Dios, porque ya les dije de que en mi niñez me enseñaron quién era Dios y todo lo relacionado a Él. Pero yo lo había perdido en esos 6 años de que estuve dentro del ejército. Pero no me daba cuenta de que Dios estaba llevándome por un camino seguro. Pero yo creía que yo era el bueno. Y en ese entonces pasa ese evento. Yo le digo en ese entonces era el dueño de la gasolinera: mire, si usted quiere que yo siga trabajando para usted, quiero que le dé trabajo a mi esposa. Ella es secretaria y no tenía trabajo en ese entonces. Y yo con autoridad diciéndole, mire, como que si yo era el bueno, ¿verdad? Y él acepta. Mi esposa, por cierto, trabajó 27 años ahí y ya se jubiló. Desde entonces, él me aceptó y desde entonces trabajó. Fuimos bendecidos. Dios comenzó a bendecirnos. Ya en el 2000 yo era gerente de estación, porque el nuevo patrono que llega a la estación de servicio fue como un ángel para mí y para toda la familia y para todos los que estábamos ahí. Comenzó la empresa a crecer. Poco a poco fuimos dando lo mejor eso ya me lo habían enseñado, de dar lo mejor, de ser trabajador y ser madrugador, ser fiel, y comienzo a ponerlo en práctica, todo lo que había aprendido. Y juntos a esa empresa comenzó a crecer la empresa y comencé a crecer yo de igual forma, tanto en lo material y la empresa en más negocios. Se da ese evento, pero ahí comencé a perder más y a volver yo más a lo de ser infiel, de seguir tomando. Yo llegaba en las madrugadas a la casa, por lo cual pues mi esposa no lo veía muy bien, le daba mala enseñanza a mis hijos. Yo iba a la iglesia por aparentar nada más, que iba a la iglesia con mi familia, pero al salir de la iglesia yo llevaba mis cervezas y me ponía a tomar en la casa. O sea, no le daba importancia a la relación que debemos de tener cuando la tenemos con Dios, que tenemos que ser fieles. Y allí me di cuenta yo de que si yo soy fiel con Dios, voy a ser fiel con todo. Pero yo no lo era. Sí lo conocía, pero no era fiel con Dios,
ni mucho menos con mi esposa, ni mucho menos con mis hijos. Yo les falté al respeto a ellos, por el cual más adelante pues les voy a decir cómo yo llegué a pedir perdón, sobre todo a mi familia. Pero ese proceso sigue, yo comienzo a tener buenos salarios, comienzo a tener carros del año, cada 2, cada 3 años en la empresa, pues mi patrono cambiaba el vehículo y me daba uno nuevo. Y yo creía que eso era todo. Me comencé a descuidar de la familia, creyendo de que volviéndome un proveedor nada más, de darles para la escuela, para el colegio, para mi esposa, para la comida, y que ella trabajaba y me ayudaba, pues yo me sentía bien. Y en ese aspecto fui cayendo en ese error. En un error que le estoy hablando del 2001 hasta el 2015, 14 años. Prácticamente yo me sentía bien porque tenía buen salario, porque tenía buen trabajo, porque tenía, según yo, tenía todo y no necesitaba de Dios. O sea, me volví solitario, creyendo de que yo era el bueno. Y en ese aspecto vengo a reaccionar, pero cuando ya acepto a Cristo, ese cambio, lo voy a contar más adelante, cómo fue que yo llegué a la fraternidad. Pero en este momento les estoy diciendo yo en qué ámbito estaba, creyendo que no quería saber nada de Dios. Pedro, hay gente que le llama ego. Ese era mío. El ego. Otros le llaman el enemigo, otros le llaman el demonio. Nosotros tratamos de ser lo más laicos posible cuando estamos compartiendo un testimonio o estamos hablando de las maravillas que Dios hace en nuestra vida. Y hay un momento en el que creemos que somos nosotros. Así es. Donde sale el sol y se oculta, y que tenemos muchas habilidades, muchas fortalezas, muchas competencias, y que todo gira alrededor de nosotros, ¿verdad? Así es. Y muchas veces estamos materialmente satisfechos o estamos bien, pero cuando llegamos a nuestras casas buscamos el alcohol, buscamos otras compañías, porque hay veces que somos tan pobres que lo único que tenemos es dinero, Sí, y no tenemos a Dios en nuestro espíritu. Pero como tú lo decías, Pedro, está bien que uno sea consecuente y que asuma su responsabilidad, pero hay personas alrededor de nosotros. Así es. Empleados, Pedro, que dependían de ti, tu familia. Pero esos valores y principios que te los enseñaron en aquel libro, en aquellas oraciones, andaban allá adentro girando todavía. Y uno muchas veces tiene la vida externa o la vida pública y la vida privada, que muchas veces es secreta, ¿verdad? Así exitoso en lo empresarial, pero no exitoso en lo familiar. Vamos a seguir escuchando el testimonio de Pedro Recinos del capítulo Amayo en Chalatenango. Volvemos en 2 minutos después de los comerciales. Yo ya me vacuné porque soy responsable y me cuido. Yo me vacuno porque soy empática con los demás. Yo ya me vacuné porque amo a mi familia. Yo ya me vacuné porque soy solidario con el personal de primera línea. Yo ya me vacuné. Yo ya me vacuné. Yo ya me vacuné. Yo ya me vacuné. Porque me cuido. Haz tu parte y vacúnate. Recuerda que si tú te cuidas, Cuidas al resto. Completa la dosis de vacunación. Las vacunas sí funcionan. Desde que amanece, te llevamos toda la información nacional e internacional hasta donde te encuentras. Somos un equipo comprometido con el rigor periodístico.
La imparcialidad, objetividad, credibilidad y confianza nos definen. Somos Teleprensa, el noticiero con mayor trayectoria en El Salvador. Lo hacemos por ti, para que bien informado tomes las mejores decisiones. En Teleprensa, hacemos periodismo. Gracias, amigos, por sintonizarnos. Estamos iniciando nuestro tercer bloque del programa La Mejor Noticia, un programa de la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocio del Evangelio Completo, en el que en cada programa buscamos enviar una buena noticia. ¿Por qué nos convertimos de hombres tristes, sin esperanza, desmotivados, en hombres con alegría, con fuerza, con motivación, con el deseo de servir? Ese es un término del que vamos a seguir platicando con Pedro Recinos en su testimonio. En el segmento anterior, él nos comentaba cómo ese crecimiento, ese desarrollo en su empresa, en su capacidad, evidentemente la tenía, porque si no, no hubiera tenido las oportunidades de hacerlo. Son fortalezas que tenemos todos nosotros. Solo que hay un momento en que eso es como un boomerang que regresa cuando uno cree que todo depende de nosotros y en realidad no es así, ¿verdad? En este segmento, él nos va a contar quién lo invitó, cómo fue que conoció de la fraternidad y cómo eso ha comenzado a modificar su vida. Por favor. Muchas gracias, Nelson. La verdad, continuando, hubo una persona con el cual éramos ex compañeros de trabajo, salíamos a tomar juntos, y él ya estaba viviendo la fraternidad. Me hace la invitación ahí en Aguilares, porque yo vivo en Aguilares. Pero yo no quería saber, como les dije, nada de Dios, creyendo que nada me hacía falta. Voy a esa invitación, asisto a esa invitación del capítulo Aguilares. Había un testimonio que estaba hablando de mi vida prácticamente, pero no me gustó. Yo estaba bien rebelde, estaba bien renuente de querer conocer de Dios. Porque ese día, Dios hablándome por medio del testimonio, estaba diciendo lo que yo estaba viviendo. Lo que yo tenía, como dijimos al principio, era nada más buenas oportunidades, pero no tenía a Cristo en mi corazón. Fui invitado. Estaba diciendo de que había tenido amantes, que las había dejado, que tenía buenos negocios y que de igual forma estaba sirviéndole a Dios y que le quedaba tiempo para todo. Y yo dije, bueno, yo ahorita no quiero saber nada de eso. Yo estoy joven, tengo buen salario, tengo buen trabajo, tengo mi familia, no me hace falta nada. Y desistí. Solamente fui a esa reunión y me perdí 2 o 3 años nuevamente. Nuestro patrono ya asistía a la fraternidad y él también de igual forma hasta me había pagado saeles. Yo no sabía que era saeles en ese entonces y él me dijo, mire, le he pagado para que vaya allá a Bahía del Sol. Y yo, bueno, voy a ir, pero nunca fui. Pasé más de 2 años resistiéndome a eso, resistiéndome en ese aspecto a esas invitaciones, las cuales siento yo de que hoy, digo, las desperdiciaba, ¿verdad? Sí. Pero Dios en su momento, Dios tiene el propósito, y el propósito de uno, las cosas que uno quiere hacer, a veces no son las de Dios, sí. Y lo que Dios quiere para uno es a su tiempo. Sí. Yo lo he entendido hoy después. Sí. Se da esa situación. Pero un día yo estaba en el desvío de Amayo, en una gasolinera que supervisamos en esa zona, y un joven me dice, mire, nuestro patrón por ahí anda a las 6:30 de la mañana, día sábado. Y yo dije, bueno, yo todavía criticándole a este hombre que anda haciendo por acá, digo, sí, debería de estar en su casa, qué sé yo, ¿verdad? Pero me doy cuenta yo de que Dios es el propósito. Así fue mi llamado. Ese día nadie me invitó. Yo fui por curiosidad, porque quise saber en
en mi poco conocimiento, lo criticaba. Dije yo, bueno, ¿por qué ya las navidades no son como antes? Como él ya tenía 2 años de estar en la fraternidad, ya para 3, ¿verdad? Ya en las fiestas de Navidad no había guaro, no había cerveza, y yo decía, no, ya pues quiero saber quiénes arruinaron a mi jefe, digo, a mi patrón. Y por esa curiosidad fui. Y créame de que Dios es lindo y me llevó de esa forma, criticando esas actuaciones de las demás personas que ya están en el camino de Dios. Y llego a ese capítulo y me llevó para ahí, para servir. Porque esa es la gracia también. Yo llego a ese capítulo en mayo del 2015 y me doy cuenta de que Dios ahí me quería tener. Comienzo a trabajar. Me doy cuenta de que así como era yo bueno para lo malo, porque me gustaba en las fiestas filmar a los muchachos cuando andaban ebrios y de ahí burlarme de ellos, me doy cuenta de que Dios podía utilizarme para las cosas buenas. Y esa fue una de las mayores bendiciones que llegaron a mi vida, haber conocido la fraternidad, porque ese fue el vehículo que Dios ocupó, fue el medio que Dios ocupó para que yo llegara a los pies de Cristo. A los 2-3 meses me invitan a un Sahel. Ahí de veramente recibo a Cristo. Ahí de veramente me siento el hombre más afortunado. Comienzo a entender que mi familia la estaba perdiendo. Comienzo a ver y veo ese panorama en mi pensamiento de 45 años atrás, perdidos. Como dice la visión, muertos en vida. Yo estaba muerto en vida a pesar que creía que lo tenía todo. Gracias a Dios, Dios no me quitó nada. Por su misericordia, Dios no me quitó nada. Cuando le digo no me quitó nada, no me quitó mi trabajo, no me quitó nada. Solo me dejó la oportunidad y el espacio para conocerlo a Él y que yo siguiera la vida, pero ya una vida ordenada, no desordenada como yo la traía. Ese día yo regreso a la casa, como creo que todos los que hemos ido a un Sahel hemos reconocido a Cristo y hemos aceptado verdaderamente a Cristo. Comenzamos a cambiar, comienzo a cambiar mi vida. Me doy cuenta que el que tenía que cambiar era yo, del mal ejemplo que estaba dando a mis hijos, de las infidelidades a mi esposa, que ella se daba cuenta de eso. Yo creía que no, pero sí ella se daba cuenta de eso, porque cuando yo hablo con ellos, ella me dice, créeme que yo tenía más de 2 años de estar orando porque tú llegaras a los pies de Cristo. Ese día, esa noche, yo me quebranté diciendo que me perdonaran todos, pero al mismo tiempo me daba cuenta de que de todo el mal que yo había hecho. Ya mi hijo mayor de 25 años, mi hija menor, mi hija que sigue de 21 y mi hijo menor de 16 años. Ya una familia grande. Y yo no entendía del daño que estaba haciendo a mi familia. Y me doy cuenta, platicando con Dios, y siento que Él me dice, mira, si lo que yo te he dado a administrar, primeramente ha sido tu familia. Yo te he dado una esposa, te he dado hijos sanos. ¿Qué estás haciendo? Y yo reconozco eso y comienzo yo a cambiar mi vida. Comienzo a hacer ese proceso. Yo siendo gerente general de la empresa, los demás compañeros de trabajo, los gerentes, me tenían temor porque yo solo ofreciéndoles pechadas andaba ahí, ¿verdad? Y diciéndoles que si no se portaban bien, pues. Pero comienza Dios a obrar en mi vida. Comienzo a hacer ese cambio en mi vida. Primeramente comencé con mi familia, que yo siempre digo, miren, la esposa ya 25 años, o sea, tengo 31 ahora, pero sí. Entonces hace 6 años que les estoy hablando, teníamos 25 años de casado, es la que mejor lo conoce a uno. Con mi madre pasé 16 años nada más, sí. Ya con ella tenía 25. Sí. La esposa, los hijos son los que mejor lo conocen a uno. Sí.
Y uno puede andar sonriente en el capítulo, puede andar sonriente en su iglesia y hablar de Dios bonito, pero en la casa si uno es diferente, la familia no lo sigue. No lo sigue a la iglesia, no lo sigue a la fraternidad y no lo sigue a ningún lado, porque no hay ese amor de Dios en uno, no hay ese perdón de Dios en uno, no está Cristo en uno. Ahora, uno no se ha dado cuenta de eso, ¿sí?, hasta que Dios nos toca nuestro corazón. Así es. Tú lo dijiste en el segmento anterior, mi función era de proveer, sí, ¿verdad? Y culturalmente nos dicen, no, es que la función del hombre es proveer y el de la mujer es administrar. Es cierto, ¿verdad? Pero las responsabilidades son compartidas, son mutuas. Y después de Dios, en la familia. Así es. ¿Ya? Donde uno cosecha también lo que ha sembrado, ¿verdad? Y es cierto, uno puede tener un rol o una actividad por 25 años, pero en 6 Dios hace maravillas para que uno, y me gustó un término, Pedro, el perdón, sí, ¿verdad? Porque muchas veces tenemos que pedir perdón, pero también tenemos que aprender a perdonar. Así ¿verdad? Es. Porque es una carga que tenemos nosotros adentro, pero solo Dios nos ayuda a reconocerlo y a ser humildes. Sobre todo eso, tenemos que ser humildes con toda la gente, sobre todo si tenemos una responsabilidad tan grande como la que tú tienes en una empresa tan grande con tantas personas bajo tu responsabilidad. Volvemos al cuarto segmento dentro de unos minutos, amigos, con la mejor noticia. Ya regresamos. Yo ya me vacuné porque soy responsable y me cuido. Yo me vacuno porque soy empática con los demás. Yo ya me vacuné porque amo a mi familia. Yo ya me vacuné porque soy solidario con el personal de primera línea. Yo ya me vacuné. Yo ya me vacuné. Yo ya me vacuné. Yo ya me vacuné. Porque me cuido. Haz tu parte y vacúnate. Recuerda que si tú te cuidas, cuidas al resto. Completa la dosis de vacunación. Las vacunas sí funcionan. Desde que amanece, te llevamos toda la información nacional e internacional hasta donde te encuentras. Somos un equipo comprometido con el rigor periodístico. La imparcialidad, objetividad, credibilidad y confianza nos define. Somos Teleprensa, el noticiero con mayor trayectoria en El Salvador. Lo hacemos por ti, para que bien informado tomes las mejores decisiones. En Teleprensa, hacemos periodismo. Estamos en el último segmento de nuestro programa La Mejor Noticia. En este programa tenemos a Pedro Recinos, nos está compartiendo su testimonio, capítulo Amayo en Chalatenango, tierra preciosa, fresca, verde, muy linda, llena de mucha paz. En el primer segmento nos lo comentaba Pedro, realmente un lugar que muchos quisiéramos poder vivir allí. Es un lugar realmente precioso. En el tercer segmento Pedro nos comentaba cómo hubo una persona que lo inspiró a él a visitar un capítulo, a llegar, a conocer, y cómo ya estando en el capítulo, su actitud, la forma en la que se celebraban cierto tipo de actividades comenzó a cambiar. Las relaciones con sus compañeros o subalternos, o como le querramos llamar, también fue distinta, y comenzó un cambio de actitud también en su familia. Sus hijos ya grandes, ¿verdad? No niños, sino que jóvenes y adultos, ¿verdad?
pasaron 25 años en una actitud y que ahora, 6 años después, la situación es diferente. Vamos a dejar que Pedro haga la continuidad de su testimonio y cuando estemos finalizando también él nos va a hacer la oración del llamado. Por favor, Pedro. Gracias, Nelson. Como les estaba diciendo, comienza un proceso en mi vida diferente, ya con Cristo en mi corazón. Sí. Me lleva al capítulo Amayo, Chalatenango, a trabajar, como le dije. Ya 6 años de ser presidente del capítulo. Era un capítulo que estaba en formación, no estaba como capítulo todavía cuando yo llegué. No quiero decir que por mí creció, no es porque Dios es bueno, pero sí me mandó a trabajar junto con muchos compañeros de la directiva, a trabajar en ese capítulo, el cual es un capítulo, bendito Dios, que tiene prodigios y milagros. Por eso más me quedé también en ese capítulo, porque comencé a ver prodigios, comencé a ver milagros. Una vez les voy a contar un milagro que sucede en el capítulo. Nos reunimos, como dijimos al principio, a las 7 de la mañana los sábados. Ese día teníamos, hace más o menos unos 3 años, teníamos un evento cuando fuimos interrumpidos por un joven llevando a una niña en brazos. Nosotros lo conocíamos porque es reconocido en la zona, un ingeniero agrónomo, llevando a su niña en sus brazos como de 1 año y medio, 2 años, con la enfermedad de leucemia. Y él no iba al capítulo. Dice de que él vive por el lado de la Nueva Concepción. Pasó y algo sintió él cuando pasó enfrente del el restaurante donde nosotros nos reunimos. Está solo, es monte, hay hierbas por todos lados, ahí el restaurante es solo. Pero dice que él sintió algo y no hizo caso al espíritu que le llamaba, que le avisaba de que fuera ahí. Dice que siguió, llegó al paso a desnivel de ahí de Amayo, y en vez de agarrar, porque llevaba a la niña a que le hicieran transfusión de sangre aquí al hospital del Blum. Pero dice que en vez de salir para San Salvador, regresa y interrumpe el testimonio como las 7:40 de la mañana de ese día sábado. Y nosotros nos quedamos impactados, ¿verdad? Porque él con autoridad entró y dijo: señores, yo he venido aquí porque quiero que oren por mi hija, que está muriéndose y yo no aguanto. Pero él llorando. Y la niñita dormidita porque ya estaba bien deshidratada. Y yo les dije: bueno, esto es lo que quiere Dios. Esto es lo que quiere Dios de nosotros. Así es que suspendamos un momento y impongamos manos todos y nos unimos todos en oración. Y créame de que se sintió ese espíritu respaldándonos, porque él salió de ahí y se fue. Como a los 2 o 3 meses yo lo pude ver y me dice: fíjese que ya no estoy llevando a mi hija al problema de que tenía de leucemia. De veras, le digo, sí, Dios hizo la obra. Pues lo invito, vaya con nosotros, ahí no es iglesia. Y comencé a invitarlo, ¿verdad? Pero no fue. Una vez se hizo un Sahel de un día, sábado, de un solo día en Chalatenango, y lo volví, porque le pedí el número y le llamé, le digo: venga y que dé su testimonio de lo que Dios ha hecho en la vida de su hija y en su familia, porque esa enfermedad los había unido a ellos también. Él mismo lo dijo. Mire, llega esa niña, ya tenía ya fue como unos 2 años después, ya tenía como 4 años la niña de edad, ya podía hablar y expresarse, y la pasamos en ese Sahel a expresar, y las palabras de la niña nos quebrantó a todos, porque ella ya con su pelito, ya no andaba peloncita como llegó, y dice: yo le doy gracias a Dios y a estos hombres porque mandaron mi sanidad. La niña fue sana, y Dios nos permitió ver ese milagro dentro de ese capítulo. Y yo le podría
enumerar otros milagros que han sucedido ahí. Gente que ha llegado de goma, gente que Dios la ha sacado del alcoholismo. Sí. Tenemos un capítulo bendecido y seguimos trabajando. Eso es dentro del capítulo. Ahora dentro de mi hogar. Dentro de mi hogar comienzo y dijimos ahí en el capítulo, mire, invitemos, hagamos que nuestras esposas participen, hagamos un capítulo de damas. Y yo me comprometo a traer a mi esposa primero para que los demás vengan, ¿verdad? Y mi sorpresa fue de que yo le digo a mi esposa, mira, fíjate que esto queremos hacer un capítulo de damas, ¿crees que puedes acompañarme? Claro que sí, me dijo. No se me negó para nada. Ahora ella es la líder del capítulo de damas. Mis hijos, todos van a la fraternidad y son servidores. Mis 2 hermanos, porque ya murió mi mamá, ya murió mi hermana mayor, solo hemos quedado 3 hermanos, los 3 asistimos a fraternidad, ellos llevan a sus hijos. Mire, ha sido una gran bendición de todo. Y yo llegar o acercarme a una mesa donde están mis hijos y los oigo que ellos dicen, no, si yo vengo aquí y seguí a mi papá porque vimos que él cambió. Hoy vivimos felices en nuestro hogar, comparte con nosotros, salimos juntos. Entonces me doy cuenta de que Dios está respaldándome siempre. Desde que yo lo recibí a Él hace 6 años, Él me ha respaldado más todavía y me ha bendecido más todavía. No estoy hablando solo en lo económico, sí. Estoy hablando que restableció mi vida, restableció mi familia, ha restablecido todo en mí. Yo siempre que me preguntan, me dicen, mire, ¿y usted cómo está? No, hombre, yo estoy más joven y guapo, me veo yo, les digo, porque Cristo es el que rejuvenece. Él me ha rejuvenecido. Sí. No, me siento que fui a bañarme en la piscina en la época de Cristo, ¿verdad? Sí. Que para ser sano, sí. Yo fui sano. Sigo siendo sano. Dios me ha sanado. Porque a veces buscamos sanidades del cuerpo, de una rodilla o de algo. No, yo comprendí que la sanidad primera tiene que ser espiritual. La sanidad de mi alma, porque es la que no muere. Nosotros somos eternos, he comprendido eso, que somos eternos, sí. Y tenemos que buscar esa sanidad espiritual, porque, bueno, nuestro cuerpo muere y se queda, ¿verdad? Pero nuestro espíritu, nuestra alma, es eterna. Y por eso, fíjense que ya para terminar, cuando mi mamá muere, yo estaba poniéndome así bien, me gusta ir bien guapo a la fraternidad, ¿verdad? Y a la iglesia. Y yo estaba ahí cuando me dice mi hermano, mira, me habla, ¿verdad? Y me dice, como a las 5:30 de la mañana, fíjate que mi mamá acaba de morir. Y me doy cuenta de que un día atrás yo había estado con ella, había estado orando por ella, habíamos estado juntos. Y le digo yo, ¿y qué pasó? ¿Qué te dijo? ¿Cómo murió? Porque ella tenía su enfermedad, ¿verdad? Pero me dijo, no, fíjate que se sentó en la sala y me dijo que se iba tranquila porque sabía para dónde iba. Ya Dios le había dado la revelación hacia dónde iba. Ella había soñado que había entrado en un túnel y al final había encontrado gente vestida de blanco y un jardín lindo. Entonces Dios ya le había dado la visión hacia dónde iba. Entonces yo me muero tranquila y más tranquila me voy, porque sé que Pedro y a ustedes se los ha llevado Él para ahí donde van a la fraternidad y han recibido a Cristo y yo me puedo morir tranquila. Cerró sus ojos y murió. ¡Qué maravilloso! Eso me impactó y me dio a mí esa satisfacción de saber que estoy en las cosas buenas. Sí. Sí. Aquí estuvo el doctor Bruno Tense, sí. Es médico. Y cuando estaba dando su testimonio me contaba, yo soy médico. Yo aprendí a sanar a la gente a través de exámenes, sueros, químicos. Y estando en la fraternidad un día me piden que sea traductor de un grupo de mi iglesia que eran personas que sanaban imponiendo sus manos. Y yo dije, ¿y eso cómo va a ser cierto si yo soy médico y sé que eso no es posible? Y me dicen, mira Nelson, ese día cambió mi vida. Y yo sé, Pedro, que tú tienes muchos más testimonios de la sanación que Dios podía hacer. Así es. Porque Dios es el dueño de todo, Él es milagroso, ni una hoja se mueve, es una cosa increíble, ¿verdad?
Y es cierto, nosotros debemos de representar la bendición y por eso nos decimos los hombres más felices de la tierra. Y por eso este programa se llama La Mejor Noticia, para que usted, amigo televidente, conozca y sepa del poder y de las bendiciones que Dios tiene. Si usted ya las recibió, dele gracias. Si todavía no, pídaselas. Cuando estamos terminando nuestro testimonio, que ya casi estamos por terminar, hacemos un llamado, hacemos una oración. Siempre les pedimos a ustedes que tomen una posición de oración. Si es en familia, se tomen de la mano. Y Pedro nos va a llevar en esa oración. Yo voy a repetir las porciones de la oración de Pedro. Les pido que ustedes en su casa hagan lo mismo para que podamos recibir esa bendición que Dios nos quiere dar. Pedro, por favor. Bueno, muchas gracias. Pongamos, primeramente, abramos nuestro corazón. Amén. Para dejar entrar a ese Cristo que así sea. Que hace 6 años yo lo dejé entrar. Así sea, así. Y cambió mi vida por completo. Restableció mi familia, todo en mí. Quiero que repitan conmigo esta bella oración y que dejen que Cristo entre a su corazón. Amén. Señor Jesús. Señor Jesús. Esta mañana. Te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en la cruz por mis pecados. Gracias Padre por haber recibido a este Hijo tuyo en esta mañana. Amén. Amigos, muchas gracias. Les voy a pasar el micrófono a Pedro para que les envíe un saludo a todos sus amigos, compañeros del capítulo y a todos los fraternos del país. Pedro, por favor. Gracias, Nelson. Les invito a todos los fraternos y los no fraternos que visitemos a nuestros capítulos, que le demos esa honra y honor a nuestro Dios. Por medio de la fraternidad, así como yo llegué a los pies de Cristo, pues los invitamos que ustedes también, los amigos de Chalatenango, los amigos de San Salvador, de la zona oriente y occidente y de todo el mundo, que conozcan a este Cristo, que hace 6 años, como les dije, yo lo conocí. Les invito a que lleven a Cristo en su corazón. Y yo les digo, en nuestro capítulo, miren, si no le funciona, regrésenlo. Pero yo sé que Cristo Jesús, donde entra en los corazones del ser humano, llega para restablecer toda la vida que uno ha perdido y para que sea una vida nueva. Muchas gracias. Que así sea, Pedro. Amén. Amigos, que tengan un lindo día. Nos vemos en el próximo programa de La Mejor Noticia. Hasta pronto. Somos la gente más feliz de la tierra.